Bueno, buenos días. Les saluda el profesor David Gutiérrez. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy, la Edad Media. Vamos a agrandar estas imágenes para que ustedes puedan verlo mejor. Bien, entonces tenemos la primera presentación, la primera diapositiva sobre la Edad Media. La Edad Media es una etapa histórica de Europa en la cual se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV. Es decir, estamos hablando de la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue en el año 476 después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que fue en el año 1453. Entonces, esta primera parte de la Edad Media, en cuanto a su extensión, está señalada. Ahora bien, mayormente se acostumbra a dividir la Edad Media europea en tres partes: la temprana, la alta y la baja Edad Media. La temprana Edad Media, que es la primera etapa, la primera fase, se extiende del siglo V al siglo X. Esto corresponde como una fase de transición del mundo antiguo al mundo medieval, al mundo del feudalismo. Y justamente en esa etapa se había producido la desaparición del Imperio Romano, que era un estado centralizado. Y se va a producir la fragmentación de ese mundo antiguo europeo en lo que serían tres grandes sectores culturales, políticos. Por ejemplo, el de los reinos germánicos, que van a reemplazar lo que era el antiguo Imperio Romano, ¿no? En los territorios del antiguo Imperio Romano en Europa se van a fundar los llamados reinos bárbaros, que en su mayoría son de origen germánico. Por eso dice acá reinos germánicos. Luego también tenemos la formación de, bueno, no la formación, ¿no? La existencia paralela del Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino. Mientras que el Imperio Romano de Occidente desapareció en el siglo V, pues el Imperio Romano de Oriente o Bizancio se mantuvo hasta el siglo XV, en que también va a desaparecer. Y luego encontramos la formación del Imperio Islámico. Los árabes, en base a la religión llamada islámica o musulmana, van a conquistar un gran imperio. Entonces, esta es la llamada fragmentación del mundo antiguo durante gran parte de la Edad Media. Luego encontramos en la alta Edad Media, del siglo XI al siglo XIII, la consolidación del sistema económico-social del feudalismo. Ya habían elementos feudales en la temprana Edad Media, incluso a finales de la Edad Antigua, pero recién se van a consolidar, van a convertirse en predominantes durante el siglo XI. Y hasta el siglo XIII van a ser muy importantes en la historia, en la economía, en la sociedad europea. Entonces, por eso que se señala aquí consolidación del sistema feudal. Entonces, esta es una sociedad feudal que se basa en el vasallaje y la servidumbre, ¿no? Los señores feudales tenían vasallos y tenían siervos, como vamos a ver. Además, se va a producir una gran importancia de la actividad agrícola. Y en muchos casos va a haber un aumento de la producción agrícola. ¿Ok? Ya a finales de esta fase, que es, digamos, siglo XII, siglo XIII, a finales de la Alta Edad Media, se van a desarrollar las ciudades llamadas burgos, ¿no? Cerca de los castillos. Y ahí es que va a surgir la famosa burguesía. Esta burguesía va a ir cambiando no solamente la economía, sino la sociedad feudal de Europa gradualmente, poco a poco. ¿Okay? Y luego encontramos la Baja Edad Media, que abarca de los siglos XIV al siglo XV, ¿no? Que es la última fase, la última etapa o periodo de la Edad Media. Entonces, en estos 200 años, 180 años, se produce la crisis del sistema feudal, porque se está desarrollando un nuevo sistema económico-social que es el capitalismo mercantil. Entonces también van a haber cambios culturales y también en los usos y costumbres, ¿no? En consecuencia, toda la sociedad feudal europea entra en crisis.
¿no? Hay una disminución de la población, lamentablemente, en el siglo XIV se va a producir la peste negra. La peste negra duró varios años y mató a cerca de 50 millones de personas en Europa, ¿no? Eso sí, verdaderamente fue una pandemia que arrasó con gran parte de la población europea. Ya también, lógicamente, eso va a profundizar la crisis económica. La pobreza, la miseria de la explotación, además de la crisis y encima la peste, va a generar que los campesinos se rebelen, ¿no? Entonces va a producirse una serie de guerras y revueltas campesinas en diversos países europeos, ¿no? En Francia, en Alemania, en Italia, ¿no? En Francia son famosas la revuelta campesina de los Jacquerie, así le llamaban, los Jacquerie. Entonces esta sería pues la famosa división de la Edad Media, que aquí también la presentamos de otra forma, ¿no? ¿No? Características principales a nivel político, a nivel económico y social, incluso cultural, de la temprana, de la alta y de la baja Edad Media. ¿Ok? Acá, como tú ves, tenemos algunos datos, ¿no? Adicionales. Digan. Ah, bueno, algo se filtró. En la temprana Edad Media, Europa va a sufrir el impacto de 3 invasiones. Bueno, sí, primero los hunos, después los bárbaros germánicos y también los árabes. Entonces, esto va a generar un desequilibrio político importante, ¿no? En donde poco a poco se empieza a estabilizar con el reino de los francos que forman el imperio carolingio. En el caso de España se va a iniciar la reconquista, porque si bien es cierto, España fue invadida por los árabes, conquistada por los árabes, no fue al 100%, un menor porcentaje de su territorio, ¿no? Entonces luego los reinos católicos, los reinos cristianos emprenden la recuperación de su territorio, lo cual se le va a llamar la reconquista, ¿no? Por eso dice acá que se inicia la reconquista. Por supuesto que en la temprana Edad Media, con la desaparición del Imperio Romano, la vida social y económica era principalmente rural, o sea, en el campo, ¿no? Las ciudades del Imperio Romano habían sido destruidas o se habían despoblado, o las ciudades ya no tenían la importancia de antaño. El comercio también se va a reducir considerablemente, apareciendo una vez más el trueque. Hay una desarrollado analfabetismo, ¿no? Un retroceso, una contracción de la cultura, tanto por la guerra como por la crisis económica. ¿Ya? Entonces hay un proceso de analfabetismo que incluso llega a los sectores de la élite, ¿no? Ahí en esa circunstancia solamente el alto clero o el clero en general es el que mantiene a duras penas la cultura. Lógicamente el clero que conserva el conocimiento, conserva el logos, el conocimiento, va a obtener un lugar privilegiado en la sociedad, tanto por el control de la ideología a través de la religión como también por el control del conocimiento. Y el Papa y las autoridades eclesiásticas se convierten como en árbitro de los conflictos políticos y sociales. Bien. Luego tenemos acá la Alta Edad Media, que es la segunda fase, es un periodo más importante porque aquí se da el feudalismo plenamente, ¿no? No es que en la temprana Edad Media no haya habido feudalismo, pero es un proceso de tránsito, como dice aquí. Entonces en la Alta ya se va a producir claramente, plenamente, el sistema económico del feudalismo, ¿no? Económico-social, lo cual se ve reforzado por la desaparición del Imperio Carolingio, ¿no? Y posteriormente la crisis en el siglo XIII. Bueno, durante el feudalismo, la principal institución de poder político, económico, social, religioso, cultural era la Iglesia católica. Y la Iglesia católica impone pues, su dominio e impone también sus dogmas. Entonces aquí también encontramos que se van a producir las famosas cruzadas. Las cruzadas contra los musulmanes que habían capturado la tumba y la ciudad de Jerusalén, la tumba de Jesús, ¿no? El Santo Sepulcro, como se decía en esa época. Entonces, ¿quién estuvo dirigiendo, quién estuvo orientando a los reinos y a los pueblos para realizar las cruzadas? La Iglesia, el Papa.
Como ya habíamos señalado, también surge la burguesía y reaparece la vida urbana, ¿no? En el aspecto cultural se destaca la filosofía escolástica y en el aspecto de la arquitectura el estilo románico y el estilo gótico, ¿no? Que aparece en las ciudades medievales, ¿no? Hay un inicio, ¿no? De la importancia de las ciudades. Luego la Baja Edad Media, que es la última fase, coincide con el renacimiento urbano y comercial. Si hay un renacimiento urbano y comercial, hay una nueva clase social, que es la burguesía. Y se van a dar los inicios de una nueva cultura, un nuevo sistema económico. El nuevo sistema económico es el capitalismo mercantil. Y la nueva cultura es el humanismo y posteriormente, en la Edad Moderna plena, el Renacimiento. Acá también se dan los primeros atisbos de la decadencia de la Iglesia Católica, ya que hay planteamientos de reforma en estos siglos, ¿no? Por ejemplo, una expresión de que la Iglesia ya no es tan poderosa como en los siglos anteriores es el llamado cisma de Occidente, en donde había un papa en Roma y otro papa en Aviñón, Francia. Habían dos papas en paralelo. Y bueno, eso trae como consecuencia, además de la forma en que vivían la alta jerarquía de la Iglesia, de espaldas al Evangelio, trae movimientos reformistas religiosos, ¿no? Que luego van a cuajarse en lo que se conoce como la Reforma. Bien, veamos ahora este punto, ¿no? Uno de los elementos, uno de los en donde surge la cultura occidental es la formación de los reinos bárbaros. Roma, el Imperio Romano afrontó una crisis económica, política, social, que la llevó a un estado de decadencia, lo cual va a ser profundizado por las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras le pusieron punto final al Imperio Romano de Occidente. Y como consecuencia de las invasiones bárbaras, entre las varias consecuencias, tenemos la fundación de los reinos bárbaros, ¿no? Los cuales en su mayoría fueron reinos germánicos. Se le llama a estos pueblos germánicos porque procedían del norte de Europa, de un territorio que los romanos llamaban la Germania. Entonces es un largo proceso a través del cual los pueblos germánicos fueron saliendo de la Germania y estableciéndose en distintos territorios. Y desde ahí se movilizaron hacia el interior del Imperio Romano, entrando en un conflicto, en una guerra terrible contra los romanos. Como los romanos estaban en decadencia, en crisis, pues fueron derrotados, ¿no? Bien, entonces, entre estos reinos bárbaros germánicos que vemos acá, sobresalen, por ejemplo, los ostrogodos, ¿no? Este pueblo ostrogodo se estableció en Italia. Acá, en Italia, los ostrogodos un tiempo tuvieron vigencia. Acá, bueno, se exagera porque aparece como toda Italia, ¿no? Una buena parte de Italia, es más complejo, ¿no? El mapa, los esquemas siempre tratan de sintetizar lo más importante. Entonces, ¿quién es el gran rey de los ostrogodos en esta historia? Teodorico. Teodorico I el Grande, considerado el rey bárbaro ilustrado. ¿Ok? Bárbaro ilustrado porque conservó la cultura romana y la utilizó para organizar su nuevo reino. Entonces, él sí sabía comprender la importancia de la cultura, no como otros pueblos bárbaros que mataban a todos, ¿no? Incluidos los burócratas, administradores, por decir hoy en día, ingenieros. Y después, ¿quién iba a organizar el Estado? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué experiencia? ¿Me entiendes? En cambio, Teodorico I el Grande, no, a todos los que habían capturado, ¿no? Sino utilizar su conocimiento, experiencia y cultura para organizar bien las cosas. Bien, luego tenemos a los visigodos. ¿Ya? Los visigodos se establecieron en España, ¿no? Acá en la península ibérica. Ya, los visigodos estuvieron aquí en España, en la península ibérica, que es lo que estábamos acá señalando, ¿no? Aquí está.
Ya, recuerda que acá aparece España, mira, pero también un pedazo de Francia. Bueno, así fue durante algún tiempo. Después los francos los expulsaron a los visigodos, que solamente se quedaron en territorio español. ¿Ve? Entonces, estos visigodos que hicieron grandes aportes a la cultura europea occidental, pues tienen una larga historia, ¿no? Entonces tienen más reyes. Tenemos, por ejemplo, a Alarico, que saqueó Roma en el 410, a Ataulfo, que es el que dirigió a los visigodos hasta llegar a España. O el caso de Teodoredo, que participa en la derrota de Atila en el año 451. O Recaredo, que es el primer rey visigodo que se convierte a la religión católica cristiana. Originalmente, inicialmente, los visigodos eran de religión arriana. Los arrianos, seguidores del monje Arrio, decían que Jesús era un hombre santo, pero que no era la encarnación de Dios. Entonces los visigodos eran arrianos, ¿no? Entonces aquí cuando Recaredo se convierte al catolicismo, quiere decir que todos los visigodos renunciaron al arrianismo y de esa manera fueron reconocidos por el papado, por la Iglesia Católica, que ya para aquel tiempo se hacía cada año más poderosa, ¿no? Entonces también fue un interés, una intención política, ¿no es cierto? Bien, luego tenemos a Recesvinto, que promulgó el fuero juzgo. Recesvinto, que promulgó el fuero juzgo, combina el derecho consuetudinario, por costumbre de los visigodos, con el derecho romano. Entonces, gracias a este fuero juzgo, se pudo conservar el derecho de los bárbaros, particularmente de los visigodos, y mezclarlo con el derecho romano, lo cual fue algo que los hizo progresar, ¿no?, en organización de gobierno del Estado. Y luego tenemos lamentablemente a don Rodrigo, que es el último de los reyes visigodos y que va a tener que enfrentar la invasión de los árabes. Y a los árabes de Arabia, y a tal punto que llegaron a España, mira. Cruzaron Gibraltar, que estoy aquí marcando con el cursor, y emprendieron la conquista del reino visigodo. Entonces, el último rey visigodo es don Rodrigo, que fue derrotado por el caudillo árabe Táriq en la batalla de Guadalete en el año 711. Por eso le decía, ¿no?, que gran parte de España fue sometida por los árabes. Solamente en la parte del norte se pudieron mantener algunos reinos cristianos, especialmente el León. Poco a poco va avanzando hacia el centro y hacia el sur para realizar la reconquista. ¿Ya? Ya, luego tenemos también a otro poderoso reino bárbaro germánico llamado los francos. No, los francos, como ya usted se habrá dado cuenta, se establecieron en Francia, ¿no? En Francia principalmente. Entonces acá también tenemos una larga historia de muchos reyes, pero por ejemplo se destaca Meroveo y Clodoveo. Ya, Meroveo participa en la derrota. Vamos a conversar sobre Atila y los hunos, que está acá más abajo. Ya, ahora mira, Meroveo en realidad no es un rey. Ya, Meroveo es un jefe militar, como un gran general. Ya, el primer rey fundador de la dinastía merovingia es Clovis o Clodoveo, este de acá, que era su nieto. Ya, Clovis sí logró unificar a las tribus de los francos, ¿no? Los francos formaban tres tribus, ¿no? Los sicambrios, los ripuarios y los salios. Sí, por las tres tribus. Ya, ahora bien, Clodoveo, también por intereses políticos, de repente también un poco por convicción religiosa, se convierte de la religión cristiana al catolicismo. ¿Ya? Es importante señalar que cuando Clodoveo se convierte al catolicismo, es el primer rey que adopta, el primer rey bárbaro que adopta la religión cristiana católica. Profe, pero Meroveo, sí, claro. En el caso de Meroveo hemos dicho que él simplemente es un jefe militar y que él seguía practicando el culto a los dioses de Asgard, ¿no?, encabezados por Odín.
Entonces, no, Meroveo no es el que se convierte a la religión católica cristiana, sino Clodoveo. Y le antecede a Recaredo. Ya la conversión de Clodoveo es anterior a la de Recaredo. ¿Ya? O sea que los franceses fueron primero católicos que los españoles, ¿no? Porque los visigodos dieron origen a España y los francos dieron origen a Francia. ¿Ok? Ya, algo relacionado con su conversión al catolicismo de Clodoveo o Clovis es la batalla de Tolbiac. No, en esos años, en esos siglos, había muchas guerras por las tierras entre los propios bárbaros. Y los alamanes habían invadido territorio de los No sé, francos. Y le estaban, está colgada. perdón, ¿Qué y le estaban esperaba? ganando, perdón, ¿ya? Y le estaban ganando la guerra. ¿Ya? Los alamanes invadieron el reino de los francos y le estaban ganando la guerra, conquistando territorio de los francos. Entonces, en una situación apremiante, difícil para Clodoveo y su ejército, Clodoveo le pide ayuda al dios de su esposa, que se llamaba Clotilde. Le dice, Dios de Clotilde, si mañana me das la victoria, yo te prometo que yo y mis guerreros nos vamos a convertir al catolicismo. Entonces pelearon al día siguiente la batalla de Tolbiac y ganaron. Entonces Clodoveo tuvo que cumplir su promesa. En realidad quien le hizo cumplir su promesa fue su mujer, porque se hacía loco. Cuando regresaron a la ciudad, a la aldea principal de los francos, alguien le chismeó a Clotilde, que era su esposa de Clodoveo, que él había prometido que si ganaba la batalla se convirtiera al catolicismo. Entonces Clotilde lo tenía seco todos los días, le discutía, lo presionaba a su marido para que cumpla con su palabra. Porque si no cumplía, decía que el Dios cristiano también era un Dios castigador. No es en la tradición, ¿no? Entonces, bueno, Clodoveo se convirtió a la religión católica. Fue el primero de todos los reyes bárbaros en convertirse a la religión católica, al catolicismo. Bien, luego también tenemos acá a los anglosajones, ¿no? Que se establecieron en Inglaterra. Mira, los anglosajones provenían de esta península, la península de Dinamarca. Y de acá más arriba, que ya no se ve, que es la península de Escandinavia. Los anglosajones fueron contratados por los celtas de Inglaterra, de lo que hoy en día se llama Escocia, los escotos. Pero una vez que los anglos y sajones derrotaron y expulsaron a los escotos, procedieron a conquistar esta tierra. O sea que le sacaron la vuelta a quienes los habían contratado, porque aprovechando su superioridad militar, conquistaron gran parte de Inglaterra. Entonces ahí en Inglaterra fundaron 7 reinos, acá en este territorio al norte, ¿no? En esta isla. 7 reinos conocidos como la heptarquía. Heptarquía significa 7 reinos. 3 eran anglos y 4 eran sajones. Hay un proceso de guerra de unificación. Egberto, rey de Wessex, logra unificar la heptarquía fundando Angliaterra, lo más conocido en nuestro tiempo, de hace muchos siglos, como Inglaterra. ¿Ok? Entonces, Egberto de los sajones fue el que unificó la heptarquía, los 7 reinos, y fundó lo que se llama Inglaterra, o si quiere llamar a la antigua, Angliaterra. Bueno, pero tú sabes que la historia siempre se mueve, ¿no? Toda la sociedad humana está en movimiento, ¿no? El príncipe Haroldo fue el último rey de la antigua o primera Inglaterra, porque va a ser derrotado, destronado, conquistado por los normandos. Los normandos procedentes del norte de Francia, otro pueblo bárbaro germánico. En el año 1066, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, derrota a Haroldo y se convierte en rey de Inglaterra. ¿Ya? ¿En qué batalla lo derrota? En la batalla de Hastings, ¿no? En ese año 1066.
Entonces, como en el caso de los peruanos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los chavín, tenemos a los huari, tenemos a los incas, tenemos a los españoles, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Cómo va cambiando la historia, ¿no? Los ingleses dominan la economía peruana, luego los norteamericanos, ahora se está metiendo China con todo en Latinoamérica y en el Perú también, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, eran originarios de Inglaterra, ¿no? Como uno puede pensar, ¿no? Sino del norte de Europa, la península de Dinamarca y de Escandinavia. Ya, luego tenemos los lombardos, que son un poco tardíos, ¿no? Porque se establecen en el extremo norte de Italia con su rey Desiderio, ¿no? Que más adelante va a ser conquistado por el Imperio Carolingio. Luego tenemos a los hunos. Ajá. Mira, los hunos no es un pueblo germánico. Los germánicos son de 1,90 m, 2 metros de estatura mayormente, ¿no? Rubio, de ojos azules, celeste verde. Los hunos son de raza amarilla, de origen mongol. Ya, estos hunos eran extraordinarios, fuertes. Ellos provenían del norte de la China y en diversas oleadas fueron conquistando territorios en el Asia y ciertas familias, ciertas tribus llegaron a Europa Oriental, lo que hoy en día es Hungría. Justamente Hungría significa tierra de los hunos. Y desde lo que es Hungría lanzaron sus ataques hacia el Imperio Romano de Occidente. Profe, ¿por qué no atacaron Bizancio, el Imperio Romano de Oriente? Porque Bizancio les pagó. Bizancio pagó en oro, piedras preciosas, entre esclavos, mujeres y demás, el que no los ataquen a ellos. Y Roma, Imperio Romano de Occidente, como estaba en crisis, no pudo pagar nada, o no le dio la gana de pagar. Entonces los hunos lanzaron una gran campaña de conquista sobre el territorio del Imperio Romano. Pero en el camino también fueron atacando a los pueblos bárbaros germánicos. O sea, los hunos se convirtieron en enemigos común para Roma y para los bárbaros germánicos. Entonces los romanos, que eran muy políticos, lograron establecer una alianza táctica para enfrentar a los hunos, los cuales se habían convertido en un gran peligro porque este rey Atila había unificado a las tribus de los hunos en Occidente, en Europa. Entonces Atila era muy poderoso. Entonces si Roma solita se enfrentaba a Atila, perdía. Si los bárbaros por su parte, ¿no? los francos, los visigodos, se enfrentaban a Atila, a los hunos, cada uno por su cuenta, perdían. Mira, los ostrogodos habían sido esclavizados por los hunos. ¿Okay? Los sármatas y los visigodos huyeron para evitar ser esclavizados, estableciéndose en España. Los hunos estaban en Europa Oriental por el momento. Pero cuando Atila, el azote de Dios, lanza su campaña para derrotar a Roma, entonces es que se produce la gran batalla de los campos catalaúnicos. Acá está, mira. La batalla de los campos catalaúnicos o batalla de Chalons en el año 451, en donde Roma, en alianza con los bárbaros, formaron un gran ejército con visigodos, francos, burgundios, ¿no? Alamanes y demás. Entonces, para el bien de Roma y de los bárbaros germánicos, ahí Europa se salvó de ser sometida por un poder de origen asiático. Estos unos eran de raza amarilla, pues, pero esos mongólicos altos y fuertes, ¿no? Bien. Entonces, después de la muerte de Atila, Atila no murió en Chalón, su campo catalúnico, murió 2 años después en medio de una guerra civil, ¿no? Como que esta derrota va a marcar el inicio de la decadencia del imperio de los hunos, ¿no? Y luego la desaparición de Atila en el 453. Cuando Atila muere, al parecer por la lucha interna, según los historiadores, pues el imperio se disuelve rápidamente. O sea que los hunos no fueron muy estables, que digamos, de los vándalos. Vándalos cuya palabra es sinónimo de destrucción. Mira, los vándalos se establecieron en Francia, España y norte de África.
pero finalmente se quedaron con este territorio del norte de África, acá. Este territorio que hoy en día principalmente se llama Túnez. Si nosotros vamos a Túnez, vas a encontrar personas también acá, ¿ya? Y las consiguientes mezclas en Túnez, hoy en día. ¿Ok? Entonces aquí destaca Genserico, que saqueó Roma en el año 455. Posteriormente fueron conquistados por los bizantinos en la época del rey o gran emperador Justiniano. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de la formación de los reinos bárbaros, va a surgir la cultura occidental. Porque en estos reinos bárbaros se mezcla la cultura de los bárbaros con la cultura greco-romana. Y también el aporte de la religión cristiana e incluso de los judíos. Bueno, no solamente religión, también son cultura. Entonces, de esa mezcla de griegos, romanos, bárbaros, cristianos, judíos, surge lo que hoy llamamos la cultura occidental, europea. Muy bien, sigamos por acá, a ver qué tenemos. Ahí. Tenemos una referencia, pues, al Imperio Bizantino, ¿no? Ya, el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano de Oriente, ¿ok? En el año 395 se produce la división del Imperio Romano, ¿no? Uno de los últimos emperadores de Roma va a dividir el imperio en dos, ¿no? Teodosio dividió el Imperio Romano en dos. Le entregó Roma a su hijo Honorio y le entregó Bizancio a su hijo Arcadio. O sea, Arcadio es el primer emperador bizantino. Es el primer emperador de Roma oriental, ¿no? Bizancio, que también es conocida como Constantinopla. Lo que pasó en la historia es que el nombre de la capital del Imperio Romano de Oriente era Constantinopla. Pero como en el tiempo que transcurre de la Edad Media, la cultura predominante en esa parte del Imperio Romano de Oriente era el griego, a Constantinopla mayormente se le llamó Bizancio, ya que ese era el nombre original de la ciudad, que era más antigua que Constantinopla. Constantinopla se fundó sobre las ruinas de Bizancio. Entonces de ahí viene toda esta historia, ¿no? Ahora bien, el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente contribuye a rechazar, frenar, reducir, debilitar la invasión de los pueblos germánicos. Incluso también la invasión de los árabes, la invasión de los turcos, la invasión de los sármatas, la invasión de los mongoles, etc. O sea, en su momento, porque mira, son más o menos más de 1000 años de historia, ¿no? O cerca de 1000 años de historia. En su momento, el Imperio Bizantino era poderoso y cuando lo era, pudo hacer esto. No solamente de los pueblos germánicos, sino de muchos otros pueblos bárbaros. La palabra bárbaro significa extranjero. No tiene un significado peyorativo necesariamente, ¿no? Si vamos al significado de la palabra, bárbaro es extranjero. ¿Ok? Ya. Acá tenemos pues que el Imperio Bizantino surge en el año 395 por la división del Imperio Romano que hizo el emperador Teodosio. Y sucumbe, desaparece en 1453, cuando los turcos otomanos van a conquistar Bizancio, Constantinopla, ¿no? El último emperador fue Constantino XI. Ese último emperador fue derrotado por el sultán turco Mahomet II en 1453. ¿Ok? Bien, de todos los 116 emperadores de Bizancio, el más importante es Justiniano. Le llaman la primera edad de oro de Bizancio, o el esplendor de Bizancio con el emperador Justiniano, que como tú ves gobierna del 527 al 565 después de Cristo.
Ya, con Justiniano, el imperio bizantino tuvo una gran prosperidad económica de la agricultura, de la artesanía, el aspecto comercial. Mira que en el aspecto comercial, ellos utilizaron una moneda llamada Bizanti de oro. Ese Bizanti de oro era como una moneda internacional, porque era como una divisa o moneda de pago internacional aceptada en todo el Mediterráneo, especialmente en el Mediterráneo oriental. Entonces, eso nos da un índice de que la actividad comercial, el poder económico de Bizancio era inmenso, pues, ¿no? En un momento dado. Porque recuerden, todo cambia, todo cambia. Lo que en un momento te está diciendo un libro de historia es para ese momento, unos cuantos años nada más. O puede ser un siglo, 2 siglos, después cambia. ¿Ok? Mira, Lima es la capital del Perú desde la época de la gobernación de Nueva Castilla y de la fundación del virreinato. ¿Ok? ¿Podrá cambiar eso? Supongo que sí. Ya hay planteamientos, han habido muchos planteamientos que se cambie la capital, ¿no? A una ubicación en el centro de la sierra, entre la sierra y la selva, ¿no? Concepción. ¿Ok? Bueno, entonces nunca crean pero profe, usted dijo que fulano y tal tomó la ciudad y ahora dice que otro fulano, es que cambia, pues. Mira cuántos años han pasado, ¿no? No es que ahí se quedó para siempre, ¿no? Le va a estar explicando todos los procesos, nunca terminamos, pues, ¿no? Es historia, historia es un montón, muchísimo. Entonces, mira, acá tenemos que la obra más importante del emperador Justiniano es el Codi Justinus, el Código de Justiniano. El Codi Justinus o Código de Justiniano va a ser una recopilación de las leyes romanas. ¿Ya? Entonces, esta obra es el gran aporte cultural más importante de Justiniano, porque gran parte de las grandes leyes de Roma se conservaron en el famoso Código de Justiniano. ¿Ok? No olvidar esto del Codex Justinus, porque esto siempre han preguntado, o bueno, de vez en cuando han preguntado en el examen de admisión. ¿Ya? Además, también Justiniano pues, mejoró una serie de ciudades, particularmente Bizancio, Constantinopla, ¿no? Donde se destaca la catedral, la iglesia de Santa Sofía. Bueno, en esa época era una iglesia cristiana, ¿no? Pero ahora es una mezquita, ¿no? Ahora es una mezquita, o sea, un templo, una iglesia musulmana, ¿no? Islámica. A ver, Justiniano tenía como objetivo restaurar el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? El Imperio Romano de Occidente tenía como objetivo, ¿ok? Entonces, por eso que desconoció a todos los reinos bárbaros germánicos que se habían establecido en el territorio del Imperio Romano de Occidente. Entonces va a emprender contra ellos, no contra todos en realidad, porque hubiera sido fantástico, pero sí contra varios de esos reinos, campañas militares. Para eso contó con sus dos grandes generales, Belisario y Narcés. ¿Ya? Entonces aquí tenemos pues que conquistó Dalmacia, la península itálica, Sicilia, Cerdeña y Córcega, las Islas Baleares, el sur de Hispania, parte del norte del África. Mira, yo te digo concretamente, los vándalos, el reino de los vándalos en el norte del África fue sometido, conquistado, desaparecido por Justiniano. Justiniano los derrotó. Ya, esa es una. Otra, Justiniano anexó gran parte de Italia. ¿Dónde está? Gran parte de Italia, acá dice península itálica. Por lo tanto, ahí venció a los ostrogodos. Los ostrogodos tuvieron que irse a otro lado, como reino desaparecieron, porque ese territorio, gran parte de Italia, centro hacia el sur, pasó momentáneamente al poder del Imperio Bizantino. Luego también su general Narcés peleó en la península ibérica contra los visigodos. Les quitó la provincia Lavética en el sur de Hispania. ¿Qué cosa es Hispania? España, pues.
En el sur de España peleó contra los visigodos, arrebatándole la provincia de la Bética. Entonces, si bien es cierto, Justiniano no pudo derrotar a todos los reinos bárbaros porque sería demasiado, sí logró algunas victorias más o menos importantes, ¿no? Ya, ahora bien, después de Justiniano, que representa el máximo apogeo, va a haber una crisis y repliegue por la expansión del Islam desde Argentina. Una crisis y un repliegue entre los siglos 7 y 9. Luego tenemos una segunda edad de oro de Bizancio, o sea, un segundo por Heraclio, un emperador llamado Heraclio. Oriente, en el año 1054, de la Iglesia Católica, pero en Bizancio, se separa la Iglesia oriental, son cristianos, mayormente, pero son cristianos ortodoxos, porque en esas tierras influyó, predominó la Iglesia ortodoxa griega separada de la Iglesia católica por el cisma de Oriente del año 1054. Ya posteriormente a esos siglos va a haber una crisis definitiva y su caída por la expansión de los turcos. Ya, los turcos, un nuevo pueblo surgido en el centro del Asia, van a iniciar su expansión. Y ellos son los que se constituyen un gran imperio que logra derrotar a Bizancio en Constantinopla, como dice acá, por los turcos, mira, en 1453. Mahomet II, sultán turco, otomano, va a derrotar al último emperador bizantino, que era Constantino XI. ¿Okay? Bien. Entonces aquí tenemos otra diapositiva en la cual nos hablan de la organización política administrativa de Bizancio. Por ejemplo, tenemos el Basileus, que era el rey o emperador. ¿Ya? Este Basileus tenía el poder político, el poder militar y el poder religioso. Es lo que llamaron en Oriente el cesariopapismo. O sea, del emperador y del sumo sacerdote. Ese era el Basileus, como por ejemplo Justiniano. Ya, luego el Imperio Bizantino, por las grandes amenazas que tuvo a lo largo de su historia, se organizó en temas, que eran provincias militarizadas. En estos temas encontramos a los estrategas, que son generales. Había una administración política, económica, social y un gran ejército, por supuesto. El poder era centralizado y absoluto por los basileus, este rey y este emperador, ¿no? Cuando dice absoluto y centralizado se refiere a estos tres poderes. Además, acá habría que también, habría que poner lo referente al poder legislativo, al poder judicial, ¿no? Mayormente tuvieron una administración eficaz hasta que finalmente estalla la decadencia, ¿no? Ya tú sabes, todo lo que sube en algún momento va a bajar. Por ejemplo, ahorita el imperialismo norteamericano, expansión del imperialismo chino y también por el resurgimiento de la potencia Rusia, ¿no? Entre otras potencias emergentes como la India, Pakistán, Irán, ¿no? Entre otros por ahí, ¿no? Bien, entonces ahí lo dejamos. Ya, ahora vamos a ver lo referente a los árabes, ¿no? Los árabes. Nosotros sabemos que las tribus árabes, que no tenían mayor importancia política en la historia antigua del Medio Oriente, lo van a tener a raíz de que Mahoma unifica las tribus árabes en base a la religión del Islam. Acá está, el Islam. Ya, el Islam es una religión monoteísta y espiritualista fundada por Mahoma en el año 610. Esta religión monoteísta espiritualista fue de gran importancia para la unificación de Arabia,
de esas tribus semitas árabes. ¿Cuáles son sus preceptos o características de esta religión monoteísta y espiritualista llamada Islam? En primer lugar, ellos creen en un solo Dios, ¿no? Como dice la palabra, monoteísta. Y que este Dios le ha dado una revelación a su profeta Mahoma, ¿no? Las revelaciones divinas del arcángel Gabriel, ¿ok? Cuando Mahoma iba a hacer retiros espirituales a la cueva de Qumran, al norte de la Meca, pues se le presentó el arcángel Gabriel y le fue influenciando en la fundación de la religión islámica. Entonces, a eso ellos le llaman, según su tradición, sus creencias, una revelación divina. Ya, esta revelación divina, además de Mahoma, la transmiten los demás profetas. También tienen la creencia de una vida futura, luego de la muerte, luego de la resurrección. También ellos creen en el juicio final. Para que pase el avión molesto. ¿Ya? El juicio final, ¿no es cierto? ¿Ok? Y tenemos también las creencias en los jinn, o los jinn, o sea, los llamados genios, que en realidad para ellos son especie de demonios. ¿Ok? Ya, entonces estas son algunas características, pues, de la religión islámica o musulmana, ¿no? Que significa los fieles, los obedientes, ¿no? Ya, luego tenemos los famosos pilares o dogmas de la religión islámica. En primer lugar tenemos la shahada o profesión de fe. La shahada o profesión de fe es el primero, ¿no? O sea, Alá es el único Dios y Mahoma es su gran profeta. Luego tenemos el salat o la oración. Son 5 oraciones diarias en dirección a la ciudad santa de la Meca. Luego tenemos la limosna, que viene a ser la solidaridad, ¿no? La compasión, llamada zakat. La limosna, el zakat, ¿no? Solidaridad, compasión, ¿ok? Luego el ayuno en el mes de Ramadán. El ayuno se le llama en árabe saum, el saum. La peregrinación a la Meca. El hajj, ¿no? O peregrinación. Un buen musulmán, un buen islámico debe peregrinar por lo menos una vez en su vida a la ciudad santa de la Meca. ¿Por qué? Porque ahí en la Meca se encuentra la gran mezquita de Masjid al-Haram, la cual contiene al famoso templo de la Kaaba. No, usted sabe que la Meca es la ciudad santa. Y dentro de la Meca hay una mezquita, un gigantesco templo llamado Masjid al-Haram. Y dentro de ese gran templo está uno más pequeño llamado la Kaaba. Ya, en la Kaaba, ahí rinden culto supremo al dios Alá. Ahí se encuentra dentro de la Kaaba la piedra sagrada, que también se llama la Kaaba. Ya, bueno, según la tradición de los musulmanes, de los islamitas y de los árabes, la Kaaba fue construida por Ibrahim, que para los cristianos y judíos es Abraham. ¿Ok? Por eso que se dice, pues, ¿cuáles son las 3 religiones abrahámicas? La religión judía, la religión cristiana y la religión islámica. ¿Ok? Para los judíos, para los cristianos y para los islámicos, Abraham es un profeta. Es un hombre que fue tocado por la voluntad de Dios, ¿no? Supuestamente. Ya. Ahora bien, también encontramos acá algunos otros aspectos del Islam, ¿no? Por ejemplo, a la muerte de Mahoma se produce la más importante división histórica de la religión islámica. El Islam en la actualidad y desde hace muchos siglos, desde el siglo VIII hasta acá, básicamente, ¿no? Porque es más complejo, ¿no? Pero básicamente se divide entre suníes y chiitas, ¿ya? Los suníes decían que a la muerte de Mahoma, la asamblea o comunidad de creyentes debería elegir al sucesor y que debería hacerlo teniendo en cuenta sus virtudes.
En cambio, los seguidores de Ali Shi, que era sobrino de Mahoma, o era pariente de Mahoma, decían que no, que Ali Shi, por ser sobrino de Mahoma, debería ser el nuevo sucesor y gobernante de Arabia. Bueno, la gente se opuso, pues, porque él quería establecer una monarquía teocrática de tendencia absolutista, ¿no? Entonces, a esa gente, seguidores de Ali Shi, se le llamó los chiitas, que significa facción y que son una minoría. Ya, los suníes, lo que hablaban de la asamblea, de la comunidad que elija al califa o sucesor de Mahoma, son más o menos en la actualidad el 70% de los islámicos. En cambio, los chiitas, que significa facción, son más o menos el 15% de los islámicos. Y estos chiitas mayormente son un tanto más agresivos, ¿sabes? Sobre todo con lo que representa la cultura occidental. Bien, entonces estos datos están referidos a esa división, ¿no?, de suníes y chiitas. Recuerda que los chiitas fueron originalmente los seguidores de Ali Shi, que era sobrino de Mahoma, y que desde el principio quería establecer una monarquía. En el siglo XX surge el fundamentalismo islámico. El fundamentalismo islámico, mayormente chiita, pero algunas veces también los suníes se convierten en fundamentalistas, es decir, fanáticos. ¿Ya? Este fundamentalismo islámico es, en una palabra, fanatismo. Entonces, eso rechazan toda reforma que esté influenciada por la cultura occidental. ¿Ok? Y por supuesto que están influenciados por los intereses petroleros, pues, ¿no? Una expresión del fundamentalismo islámico es el gobierno de Irán. En Irán, en 1979, tomó el poder el ayatollah Khomeini, que representa a los chiitas. Y él es fundamentalista. Bueno, el señor ayatollah Khomeini ya murió hace años. Hay otros imanes, o sea, gran sumo sacerdote de los chiitas que están en el poder. Son un rival contra Occidente, contra Europa. Acá tenemos las fases de la expansión musulmana, de la expansión del Islam. Tanto la religión como, por supuesto, la parte política, la parte militar, ¿no? Mahoma nació en la Meca en el año 570 y murió en Medina en el año 632. Mahoma significa Mahomet el Iluminado, y él proclamó la Égira, o él realizó la Égira huida en el año 622. Mahoma empezó a predicar la religión islámica en la ciudad de la Meca, pero fue rechazado. Entonces él va a migrar desde la Meca a Medina, en donde sí tuvo éxito. A esa migración le llaman la Égira. Equivocadamente, Occidente lo ha traducido como la huida, cuando en realidad significa migración. Entonces, de la ciudad de Medina, al-Medina o Medina, Mahoma poco a poco va a unificar Arabia, ¿no? Ahí es en Medina en que proclama lo que dice acá, la yihad o guerra santa, la guerra santa contra los infieles, al menos para unificar Arabia. La yihad es la guerra santa, la lucha. Bien, luego de la muerte de Mahoma tenemos el califato perfecto u ortodoxo. Es breve, ¿no? Del 632 al 661. La capital va a ser Medina. Y acá se da una rápida expansión por Palestina, Mesopotamia, Siria, Egipto, ¿no? Acá se destaca el califa Omar, por ejemplo. Ya los sucesores de Mahoma, que son sus amigos, familiares, etcétera, van a ser llamados califas. El que sucede a Mahoma en el poder es el califa, como decir un rey, luego un emperador. La dinastía ortodoxa o perfecta va a ser reemplazada por los omeyas, en donde se logra la máxima expansión. En la época de los omeyas, del 661 al 750, la capital es Damasco, una ciudad ubicada en Siria, en el Levante, en el cercano Oriente. Eso no está en Arabia, ni en el norte, ni en el sur, eso está en otro país, en Siria.
Entonces, aquí se da la máxima expansión porque, mira, por el este conquistan la India y por el oeste conquistan España, ¿no? La península ibérica, España. Además, pues, de otra serie de países, ¿no? Ya, luego los omeyas van a ser reemplazados por los abásidas. Hay un califato abasí, donde hay también un gran desarrollo cultural, ¿no? Porque hay muchas rebeliones y divisiones. Los emires van a reemplazar en la práctica a los califas, pero ya son emires, pequeños reyes, no son tan poderosos como un califa. Esa división del califato abasí en emiratos va a ser aprovechada por los mongoles que destruyen el califato abasí en el siglo XIII, concretamente en 1258. Ya, entonces, los mongoles durante un tiempo dominaron el califato abasí hasta el surgimiento de los turcos. Claro, los turcos eran militares, mercenarios que van a lograr expulsar a los mongoles de esas regiones y van a tomar el poder. Pero no son árabes, son turcos, son otras familias. Entonces, el turco es una mezcla de asiático con semita y ario blanco, ¿no? O sea, es un híbrido. Entonces, estos turcos islámicos son de la tribu de Otón, por eso se le llama otomanos. Dominan parte del territorio del Islam y luego van a conquistar Constantinopla en 1453. ¿Okay? Entonces los turcos fueron una gran amenaza para Occidente durante muchos siglos. Luego tenemos la organización política, ¿no? El califa, que es el rey o emperador, los visires, que son sus consejeros. Los valíes, como se le llamaron en un momento dado, los gobernadores, que luego van a ser reemplazados por los emires, los emiratos, los emires. Los ulemas, que son doctores de la ley coránica. O sea, en la cultura islámica árabe, la ley está mezclada con religión. El Corán inspira sus leyes, ¿no? Curiosamente. Esos son los ulemas. Y los cadíes, que son los que administran justicia, o sea, los jueces. ¿No? Importantes términos que nos podrían ayudar para contestar preguntas, ¿no? Luego tenemos acá algunos de los aportes de la cultura palabras en distintos idiomas de Occidente que son de origen árabe, como tú ves aquí, ¿no? En filosofía tenemos a Avicena, Averroes, ¿no? Entre otros. Justamente los árabes introdujeron la filosofía clásica, sobre todo Aristóteles, Platón, a Europa. Increíble, los europeos habían olvidado. A través de los escritos de estos filósofos árabes, los intelectuales de Europa llegaron nuevamente a conocer la filosofía de los griegos y en parte de los romanos. También son excelentes matemáticos, hombres de ciencia, ¿no? Y en arquitectura y artes plásticas tienen sus propios estilos. Bien, ahí lo dejamos. Ahora nos vamos a referir al Imperio Carolingio, señores. El Imperio Carolingio, Carlomagno. ¿Ok? Ahí está la imagen de Carlomagno. Una representación clásica de Carlomagno. Carlomagno medía 2,10 metros. Era un franco bastante alto y fornido. Ya. Mira, el Imperio Carolingio es una derivación del Reino Franco. Acá tú puedes ver, del reino de los francos a la antecede del Imperio Carolingio, que se desarrolla del año 800 al 843, fue bastante breve. El antecedente son los francos, ¿ok? El reino de los francos, en donde se destacaron los mayordomos de palacio. Esos mayordomos de palacio, como Carlos Martel, Pipino el Breve, gobernaban en realidad representando a los reyes merovingios, a los cuales se le llamó reyes holgazanes. Cuando el rey merovingio encarga el gobierno al mayordomo de palacio y también la dirección de la fuerza militar, se convierten o van a ser llamados como reyes holgazanes. Entonces, un importante mayordomo de palacio fue Carlos Martel, que era el abuelo de Carlomagno. Carlos Martel derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers en el año 732.
Los árabes, que ya habían conquistado gran parte de España, pretendieron invadir Francia, pero Carlos Martel los derrotó en la batalla de Poitiers en el año 732, con lo cual adquirió gran prestigio, gran fama y sobre todo la atención del papado. Bien, luego le va a suceder como mayordomo de palacio Pipino el Breve, su hijo. Pipino el Breve era un franco, pero que había nacido con un problema en la columna, era bajito, medía 1,50 m, 1,50 m y algo. Pero era un hombre muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Entonces, Pipino el Breve, que era mayordomo de palacio, con el apoyo del papado, del papa Zacarías, va a derrocar a Childerico III, que fue el último rey holgazán de los merovingios. Entonces, Pipino el Breve funda la dinastía carolingia. Y Pipino el Breve se convierte en el primer rey carolingio, con el apoyo del papado de la su hijo Carlomagno, que a diferencia de su padre medía más de 2 metros, ¿no? Entonces Carlomagno y sus grandes conquistas van a formar un imperio, el imperio carolingio. A la muerte de Carlomagno, su hijo no puede controlar a los nietos de Carlomagno y el imperio se va a dividir. Hay una división del imperio que vamos a ver después, ¿no? Como ya le dije acá, el imperio carolingio solamente se extiende del siglo o del año 800 al 843. Bastante breve para la historia. Carlomagno gobernó del año 768 hasta que murió en el año 814. Él impulsó un gran renacimiento cultural que le llama renacimiento carolingio. En ese renacimiento carolingio se destaca la fundación de escuelas, su organización por parte de intelectuales. ¿Ok? Luego también Carlomagno, cada vez que realizaba conquistas, imponía a sangre y fuego la religión cristiana. Esa unificación religiosa de su gran imperio lo hizo de manera forzada, ¿no? A sangre y fuego. O sea, a los bárbaros que aún mantenían el culto a sus dioses de Asgard, pues los reprimían, ¿no? Mataba a su jefe para que se bautice y obedezca al papa. Porque habían sido los papas los que le dieron el poder a su padre y que también le van a dar más poder a él, ¿no? Es un pacto. La ciudad más importante del imperio carolingio fue la ciudad de Aquisgrán. Algunos hablan de que Aquisgrán era la capital del imperio carolingio, otros no están de acuerdo. ¿Ya? Las grandes conquistas territoriales fueron, por ejemplo, lo que se llama la Marca Hispánica, Bretaña, que está en el noreste de Francia, Sajonia, que está en Alemania, Lombardía y Carintia, que están en Italia, el Ducado de Spoleto en Italia, y hay vasallaje de Bohemia, Panonia y Benevento, que son distintos territorios de Europa. O sea, Carlomagno representa la restauración del Imperio Romano de Occidente. Justamente el 25 de diciembre del año 800, el Papa León III coronó emperador a Carlomagno. Entonces, ¿qué representa la coronación de Carlomagno como emperador? Bueno, varias cosas. Una de las más importantes es la restauración del Imperio Romano de Occidente, como dice aquí. Y otro significado de esa coronación de Carlomagno como emperador por el Papa, eso representa la consolidación de la alianza entre los francos y el papado. Claro que el papado tenía ahí la sartén, cosa que no le hizo mucha gracia a Carlomagno, que era un rey muy poderoso. A la muerte de Carlomagno se va a producir la crisis del imperio. Ya, a Carlomagno, como ves acá, que murió en el año 814, le sucede su hijo Ludovico Pío, en castellano Luis el Piadoso. Ya, este Ludovico Pío, Luis el Piadoso,
va a ser sucedido a su vez, por Lotario. Incluso Lotario, cuando su padre Ludovico Pío era emperador, se rebeló contra su padre. Y ahora que Lotario era el nuevo emperador, sus hermanos menores, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, se rebelaron contra Lotario. Hubieron guerras entre los nietos de Carlomagno por el poder. Entonces Lotario va a acceder, va a permitir, va a aceptar que el imperio carolingio, eso se da, la división del imperio carolingio, o si quiere disolución, mediante el Tratado de Verdún del año 843. ¿Ya? Entonces Lotario va a recibir el reino, la parte central, es decir, el reino franco. En cambio, Carlos el Calvo va a recibir la parte occidental, es decir, Francia. Y Luis el Germánico, otro de sus hermanos menores, va a recibir el reino franco oriental, lo que hoy en día sería sobre todo Alemania. Entonces, ya en el 843 ya estaba dividido el imperio carolingio. Y eso facilita pues que los señores de provincias se liberen del dominio de los reyes. Bien, ahí está la división del imperio carolingio. ¿Ves? La parte central para Lotario, Lotaringia, una parte de Francia, una parte de Alemania, el norte de Italia. Incluso hasta la zona de Roma, está en el centro de Italia. Ya, la parte occidental, aquí en color rosa, Carlos el Calvo. Y la parte anaranjada, la parte oriental, para Luis el Germánico. Mayormente este es territorio de Alemania, mayormente territorio de Francia e Italia, acá también es Francia, ¿no? La parte occidental. Bien, entonces eso es lo que tenemos sobre el imperio carolingio en nuestro repaso. Ahora vamos a pasar al feudalismo. A ver, un ratito voy a tomar un poquito de agua. ¿A qué hora son? ¿Qué hora es? 11:13. Estamos bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta de parte suya, sea por escrito? ¿Ya? Dígame. Una pregunta, a ver. Quiero escuchar alguna preguntita de parte de ustedes, pues. Están ahí. Ya, entonces, a ver. Vamos a ver acá en el chat. Hay 32 Profe, jóvenes. una pregunta. Sí, dígame. Disculpe, ¿y por qué consecuencias se dieron la Guerra Santa? ¿Por qué causa? La guerra de Mahoma, la yihad. Sí, Bueno, en esa época de Mahoma, o anterior a Mahoma, pues en Arabia no existía la religión islámica todavía. Mahoma trae la novedad de la religión islámica. Entonces ellos practicaban distintas religiones, tanto en la parte norte de Arabia como en la parte sur. Ya, por ejemplo, en la misma ciudad de la Meca, ahí mismo en la Kaaba se rendía culto a un montón de ídolos que representaban a los dioses de las distintas tribus más poderosas de Arabia, especialmente de la tribu Qurayshita. Entonces, inicialmente, en el caso de la Meca, que era la ciudad más importante por el comercio y la religión, no le hacían caso a Mahoma. Mahoma envió predicadores a distintas aldeas, a distintos pueblos, y poco a poco lo fue convirtiendo. Pero la Meca no aceptó, porque eso no le convenía a la poderosa tribu de los Qurayshitas. Mira, un detalle. Mahoma también pertenecía a la tribu de los Qurayshitas, pero no comulgaba con sus creencias religiosas porque él tenía una religión que ya sabemos es el Islam.
Entonces, como no le hacen caso a Mahoma, la Meca y algunas otras, Mahoma proclama la yihad, la guerra santa, para mediante la guerra dominar esas ciudades y unificar Arabia Saudí, Arabia Saudita. Esa fue la razón. O sea, no es ninguna novedad. La religión siempre ha sido utilizada como un vehículo de unidad política, unidad social o lo que tú quieras. No es tan santa, no es tan aislada de las... Realmente es así. Mira, los romanos primero dieron tolerancia con el edicto de Milán y después dieron oficialización con el edicto de Tesalónica al cristianismo. ¿Para qué? Para tratar de mantener vigente el imperio romano. ¿Para qué? Para que los cristianos le den su apoyo político, económico, social. O sea, no tenía nada de santo eso. Quienes creen que la religión solamente es religión, pues no están equivocados, ¿no? No saben un poquito de historia. Okay. Gracias por aclararlo. Creo que eso contesta su pregunta. Ya. Mira, acá estamos viendo un esquemita acerca del feudalismo, ¿no es cierto? El feudalismo que plenamente se desarrolla en la Alta Edad Media, ¿no? Del siglo IX, X al siglo XIII. ¿Cuáles son las causas de la formación de este sistema económico-social? Bueno, en primer lugar se produjo por la desaparición del Imperio Carolingio, ¿no? El Imperio Carolingio, mediante el Tratado de Verdún, desapareció, se dividió, se extinguió. Y eso genera que el poder político se dividía en numerosos pequeños reinos. En realidad, esos pequeños reinos son los señores feudales. Y lamentablemente la capacidad defensiva de estos reinos o militar era pequeña. Entonces esto de la desaparición del Imperio Carolingio va a coincidir con una segunda causa para formar el feudalismo, que es la invasiones bárbaras del siglo IX, X y XI. Como acá se le han puesto segunda oleada de invasiones. En este caso, ¿quiénes son los invasores? Los nuevos pueblos de Europa del Norte que invadieron el resto de Europa. Mira, acá están los vikingos de Escandinavia, de Europa nórdica, los magiares o húngaros, otros bárbaros, e incluso los sarracenos, que eran musulmanes. O sea, esto genera un clima de inseguridad que consolida el poder político y militar del pequeños señores conocido como los señores feudales. ¿Te das cuenta? Estas invasiones del siglo IX, X, XI no se dan un año, ¿eh? Ni se dan 2 años, ni 3. Eso se produce durante 50, 60 años o más. Es un estado permanente de inseguridad política militar. Si no hay un gran rey que nos proteja con su ejército, ¿quién nos va a proteger? Los señores feudales. Y esto ya se había dado, acuérdate, la división del imperio carolingio. Eso favoreció, pues, ¿no?, a que se consolide el poder de los señores locales. Los llamados condes, los llamados marqueses, los llamados duques, ¿no?, que devienen de nombre de autoridades del imperio carolingio. ¿Ya? Entonces, aquí las consecuencias, que es la que lo desagrega, es que da lugar al feudalismo, ¿eh? Los campesinos buscaron protección en los nobles, los condes, los marqueses y los duques. A cambio, los nobles exigieron de los campesinos que trabajen en sus tierras. De esta manera, los campesinos se convirtieron en siervos de los nobles. ¿Ves? A ese feudalismo, servidumbre. Los reyes dieron feudos a los nobles para que los defiendan, para que los gobiernen. A cambio, los reyes exigieron de los nobles que defendieran en caso de guerra. Entonces, aquí tenemos el vasallaje, que son las dos grandes características políticas sociales del feudalismo. O sea, lo uno se complementa con lo otro. ¿Cuáles fueron las causas que originaron el feudalismo? La división territorial y la gran inseguridad en Europa. La desaparición del imperio carolingio, la invasión de los pueblos bárbaros como los vikingos, los magiares o húngaros o los sarracenos. También se le llama invasiones bárbaras del siglo IX, X y XI. Bien, ahora bien, sigamos por acá. Ya, en esta parte
parte está, como quien dice, ratificando las características del feudalismo. Mira, la definición. ¿Ya? Es un sistema político, económico, social que se basa en la relación de dependencia de un hombre libre llamado vasallo que recibía un bien llamado feudo y hacia un hombre libre llamado señor. Es una forma de conceptuar lo que es el feudalismo. Hay muchas formas, esta es una de ellas. ¿Ya? Otra forma es la que dice que es un sistema económico-social basado en la gran propiedad feudal, en la cual el señor feudal, o si quiere llamarle rey o gran señor feudal, pues tiene vasallos y tiene siervos, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Ahora bien, el origen de este feudalismo son lo que ya hemos dicho, ¿no? La inseguridad por las guerras, por las invasiones, la debilidad de los reyes, la invasión de los vikingos, los magiares, los sarracenos, etc. Es lo mismo que dice acá, ya solamente que te lo está sistematizando de otra forma. Ahora, a nivel social, el feudalismo es estamental. Un estamento es un grupo social cerrado. O sea, tú naces en ese grupo, creces en ese grupo y mueres en ese grupo. En el feudalismo, la sociedad estamental no tiene movilidad social. O sea, el siervo nace siervo y muere siervo. O sea, el noble nace noble y muere noble. Y así por el estilo. Entonces, ¿cuáles son los estamentos? La nobleza, el clero y el pueblo. ¿Ok? Esos son los estamentos. Y acá nos hablan de la realeza, ¿no? Que el rey era el primus inter pares, el primero entre sus iguales. Era el rey, pero no quiere decir que sea realmente el hombre más poderoso de un país, ¿no? Porque habían señores feudales que tenían más tierras, más riqueza, más vasallos que el propio rey, ¿no? Tanto en Francia como en España, como en Inglaterra, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces el rey era el primus inter pares, el primero entre sus iguales. El poder se basa en los lazos personales. O sea, esto se refiere en el vasallaje, en la fidelidad. Para defender el reino, defenderlos y dirigir los ejércitos privados de sus vasallos. Está ayudado por la curia o consejo real. Bueno, la curia o consejo real, bueno, en esa época mayormente se refiere a la curia al alto clero, pues, ¿no? A los grandes sacerdotes, los arzobispos, los cardenales, los obispos, ¿no? Esa es la famosa curia, ¿no? El alto clero. Ya, otra acá sería lo referente a las prestaciones, ¿no? Aquí nos habla que el feudalismo deviene de la palabra feudo. En realidad, el término original es feudum, ¿no? Feudum, ¿ok? Entonces, el feudo o beneficio era lo que se le entregaba al vasallo, ¿no? El señor feudal tenía muchos vasallos. Depende de su poderío, pues, pero en general tenía muchos vasallos. Entonces, el señor feudal a su vasallo le entregaba un feudo o beneficio. Y ese vasallo le juraba fidelidad a su señor feudal, ¿no? Le juraba auxilio y consejo. O sea, si el señor feudal lo llamaba, debería acudir con su ejército para defenderlo. O si el señor feudal lo llamaba, debería acudir él para darle consejo, asesoría de algo. Porque por esa razón le había entregado un feudo, que eran un montón de tierras, o un beneficio. ¿Ok? Y luego acá también en el feudalismo nos hablan del papel, la importancia que la iglesia tuvo, ¿no? La iglesia católica. Por encima de los reyes, por encima de los emperadores, por encima de los señores feudales, estaba el papa. El papa, debajo del papa, los cardenales, debajo de los cardenales, los obispos y por debajo del obispo, el arzobispo. Entonces ellos regulaban la sociedad feudal. ¿Ya? E incluso imponían, si fuera el caso, la tregua de Dios. Eso quiere decir que una guerra, un enfrentamiento quedaba suspendido momentáneamente para que se negocie la paz. Bien, entonces la autoridad del Papa, de la Iglesia, en la época feudal era muy grande. El Papa tenía el poder temporal, que es un poder político, y el Papa tenía un poder espiritual, que es el poder religioso.
Si tú no le obedecías al Papa, el Papa aplicaba la excomulgación. Y al aplicarte la excomulgación, si tú eras rey, príncipe, noble, pues, ¿no? Esa era tu desgracia total. Por lo general, en la Edad Media, una persona que había sido castigada con la excomulgación, como se dice en nuestro término, ya fue. Vas a ser visto como un apestado. Nadie te va a querer, nadie te va a obedecer, nadie te va a recibir, nadie te va a hablar, nadie te va a apoyar, porque estás fuera de la iglesia, eres un condenado de Dios, supuestamente. Ya con el tiempo ese poder fue reduciéndose cada vez más y más. Bien. ¿Ves? Las relaciones personales en el feudalismo eran el vasallaje y la servidumbre. El vasallaje viene a ser el proceso, la relación social mediante el cual el señor feudal tiene vasallos. El vasallaje se daba mediante dos ceremonias, ¿no? En primer lugar, y el nombre en segundo lugar, ¿no? La llamada investidura, por el cual el señor feudal nombraba a su vasallo, y el llamado homenaje, por la cual el vasallo reconocía a su señor feudal. ¿Ok? Ya, la servidumbre vienen a ser los siervos, pues, o sea, los campesinos. Ahí no había ninguna ceremonia, no era una cuestión social, económica de facto. Ya, el señor feudal entregaba tierras, los llamados mansos, protección y trabajo a los campesinos. Y el campesino le tenía que revertir con lealtad y servicios personales. Realmente el siervo, llamado siervo de la cleva, estaba sumamente explotado, oprimido por el señor feudal. No era esclavo, pero era un siervo, ¿no? Llevaba una vida mayormente muy difícil, muy complicada, en muchos casos miserable. ¿Ya? Entonces acá las consecuencias del feudalismo son sociales, políticas, económicas. A nivel social es la sociedad estamentaria, ¿no? El clero es el primer estamento, era la clase oratora. La nobleza es el segundo estamento, era la clase bellatora. Y los campesinos, los artesanos, los pequeños comerciantes, incluso al final la burguesía, era los plebeyos, o sea, la clase laboratora. A eso se le llama la jerarquía estamental. También a nivel social es importante la caballería, una institución creada por la iglesia para proteger a los más débiles. Es como una escuela en la cual se forman los caballeros, ¿no? Los señores feudales eran caballeros, ¿no? Supuestamente, ¿no? Deberían proteger al más débil y a su dama, ¿no? Y por supuesto defender la religión católica, en el caso de Europa Occidental, ¿no? Ya, a nivel político, el feudalismo es un estado fragmentado, es un estado dividido. Hay una privatización del poder político, quiere decir de que había mini reinos, un montón de mini reinos. Sí, es verdad que había monarquías feudales, pero el poder del rey era nominal, no era un poder real, no era un poder efectivo. Quien tenía el poder real efectivo mayormente eran los señores feudales que gobernaban su propio territorio. Y a nivel económico tenemos la ruralización de la economía por la agricultura, por la tierra, y la búsqueda de la autarquía. La autarquía es la independencia económica. Que cada feudo, que cada territorio tenga autarquía, que no dependa de otros territorios económicamente hablando. Pero no le duró mucho, ¿no? Porque siempre es necesario el intercambio a través del comercio. La autarquía es que económicamente un territorio es autosuficiente. La autarquía es la autosuficiencia económica de un territorio, de un feudo. Bien. Acá tenemos más acerca de la economía feudal, ¿no? En la economía feudal, la agricultura es la principal actividad económica, mayormente de subsistencia. O sea, no es dedicada al comercio, sino al consumo interior, en un 90 y tanto %, ¿no? Por eso dice de subsistencia. Ahora, esta agricultura se desarrolla en los feudos. Pues. Los feudos tienen su división, ¿no? Mira, acá está. Organización de un feudo, ¿ves? Aquí está. La reserva señorial, no, el castillo, ¿no? El castillo, acá está el castillo, ¿ves? Luego la reserva señorial, que es esta de acá. ¿Ya? La reserva señorial, ¿no? A ver,
Muy sensible es este aparato. ¿Dónde estaba aquí? Ya. La reserva señorial, que es las tierras del señor cultivadas por los campesinos, ¿no? Luego también tenemos a los mansos, que eran las tierras entregadas para el mantenimiento de los campesinos, tanto de los siervos como de los campesinos libres, ¿ok? Luego está la aldea, en donde vivían los campesinos, ¿no? Entonces ahí tiene la estructura, ¿no? Las técnicas eran rudimentarias, pues, ¿no? Si bien es cierto, había una economía agrícola, mayormente no era una economía agrícola muy desarrollada. Las herramientas, las técnicas de cultivo no eran las más adecuadas. ¿Ok? Bien, ahí lo dejamos, que ahora son 11:30. Ya, y finalmente llegamos a la cruzada, pues, ¿no? Ahí está un esquema, un cuadrito acerca de las cruzadas. Ya, ¿alguna pregunta, muchachos, ha llegado a este punto, a este término, ¿no? A ver en el chat, a ver si hay alguien que pregunte, ¿no? Acerca de los temas que estamos tratando. Ya. Fíjate, las cruzadas se desarrollaron entre el siglo XI y el siglo XIII después de Cristo en Europa, por decirlo así. Estas cruzadas fueron las llamadas guerras santas. Las guerras santas que la Iglesia organizó para recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén, que había sido tomado, que había sido capturado por los turcos selyúcidas. Ten cuidado con eso, porque hay turcos selyúcidas y hay turcos otomanos. En este caso son los turcos selyúcidas los que capturaron Jerusalén. Ya, entonces, estos turcos se convirtieron, como ya te he dicho, en una amenaza para los reinos cristianos de Europa. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las causas generales para la realización de las cruzadas? En primer lugar, como ya hemos dicho, algunos le llaman pretexto religioso. Cristo ya, llama la atención porque ahorita los arqueólogos no saben en dónde se ubica ese Santo Sepulcro. Parece que en la Edad Media sabían, pero en el tiempo se ha olvidado ese conocimiento. En todo caso, llama la atención. En segundo lugar, también se había producido el aumento de la población en Europa. Ya los señores feudales, que también era la iglesia, se dieron cuenta de que había cualquier cantidad de campesinos, cualquier cantidad de comerciantes y artesanos. La población había aumentado. Entonces era necesario canalizar esa población hacia la guerra, hacia las cruzadas. ¿Ok? Luego también tenemos pues la presencia de los turcos en Palestina o Tierra Santa. Bueno, a eso se refiere con la rivalidad religiosa, ¿no? La iglesia va a influenciar, como se dice vulgarmente, mete carbón, para que los cristianos no acepten la presencia de los turcos que son musulmanes en la tierra sagrada, ¿no? En Jerusalén, en Palestina. ¿Ok? Tierra Santa. También la necesidad del papá su poder. Mira, había una rivalidad entre el Papa y los reyes, pero especialmente había una rivalidad con el emperador del CIR. El CIR significa Sacro Imperio Romano Germánico. Mayormente ese territorio del CIR era Alemania. Los reyes del CIR, que se convirtieron en emperadores, acumulaban cada vez más territorios. Y era una competencia con la autoridad del propio Papa, que controlaba a los reinos de Europa occidental. Entonces el Papa quería influenciar sobre los reyes y señores feudales, tener éxito, prestigio, cual significaría el debilitamiento del emperador del CIR, del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya, también está pues el espíritu de aventura, el espíritu caballeresco, o la idea de que yo me meto de soldado, me voy al Medio Oriente y derroto a los musulmanes y de esa manera puedo obtener un botín saqueando las ciudades y me libero, ¿no? Ya dejo de ser un siervo.
también había ese afán de aventura, ¿no? Bien, entonces todas esas razones contribuyeron al estallido de las famosas cruzadas, las guerras santas de la cristiandad contra los musulmanes. Pero ojo, no son musulmanes árabes mayormente, sino son musulmanes turcos, los turcos selyúcidas. En realidad, en general, fueron 8 cruzadas. De las 8 cruzadas, solamente la primera cruzada triunfó. O sea, logró derrotar a los turcos y recuperar Jerusalén, aunque sea brevemente. Las otras cruzadas, formales e informales, fueron un total y rotundo fracaso. Militarmente, las cruzadas fueron un fracaso. No lograron derrotar a los islámicos, a los musulmanes, a los turcos. Yo voy a hablar aquí, acá está el cuadrito, yo voy a hablar aquí de la primera, la tercera y además las últimas 2 cruzadas, que son las más importantes. Ya, la primera cruzada se desarrolló entre el año 1095 y 1096. Esta cruzada fue convocada por el Papa Urbano II y acordada en el Concilio de Clermont, al grito de Dios lo quiere, Dios lo quiere. Por supuesto que el objetivo de esta cruzada era recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén y, de paso, ayudar a Bizancio para que recupere los territorios que Bizancio había perdido en el Asia Menor por la expansión de los turcos selyúcidas. Lo que pasa es que el emperador Alejo I le pidió ayuda al Papa y al Papa le convenía movilizar a los señores y reyes para organizar la cruzada. Ganaba el emperador de Bizancio, pero también ganaba la Iglesia Católica, supuestamente, la Iglesia de Roma. ¿Ok? Ahora bien, la primera cruzada se divide en 2 fases. La primera fase es la cruzada popular. La cruzada popular está dirigida por Pedro de Amiens el Ermitaño y por Gualterio sin haber, o acá le han puesto sin dinero. Miles y miles de campesinos apoyaron a Pedro de Amiens el Ermitaño y a Gualterio sin haber. No esperaron a los señores feudales y sus ejércitos, sino influenciados por el fanatismo, siguieron a Pedro de Amiens el Ermitaño y a Gualterio sin haber hasta el Asia Menor. A pata caminaron media Europa, llegaron a Bizancio y de Bizancio los trasladaron hacia el Asia Menor. Ahí en el Asia Menor los turcos le sacaron la mugre. Ellos pensaban que los ángeles del cielo iban a venir a ayudarlos. Ellos pensaban que Dios iba a enviar un ejército de ángeles y derrotar a los musulmanes. Eso no sucedió. Lamentablemente, esta gente fue masacrada por los genízaros, que eran el famoso ejército de los turcos musulmanes. Una parte fue muerta, asesinada, y la otra parte fue esclavizada. ¿Ok? Así acabó, sin pena ni gloria, en un baño de sangre terrible, la cruzada popular de la primera cruzada. La segunda cruzada le llaman la cruzada señorial y abarca del año 1096 a 1099. Es la cruzada de los nobles, la cruzada señorial. Esta fue liderada por Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon es el máximo líder militar político de la primera cruzada en su etapa señorial. Pero también está Raimundo de Tolosa, Bohemundo de Tarento, entre otros. Ellos, lógicamente, marcharon hacia el Medio Oriente y se enfrentaron a los turcos selyúcidas, derrotándolos en diversas batallas. Derrotaron y ocuparon Jerusalén en el año 1099. Jerusalén liberada por el momento. Lamentablemente es por el momento. Como consecuencia de la primera cruzada se fundaron nuevas órdenes religiosas y a la vez de religiosas militares. Por ejemplo, la orden templaria, los monjes guerreros y también la orden hospitalaria.
La orden hospitalaria al principio era solo para atender a los enfermos y heridos en Tierra Santa, ¿no? Como consecuencia del acusado o lo que fuera. Pero en el tiempo también la orden hospitalaria se convirtió también en una orden militar, ¿no? Los templarios y los hospitalarios. Se fundó el reino latino de Jerusalén como consecuencia de la primera cruzada de Jerusalén y una serie de reinos en el cercano oriente. Pero en breve tiempo, en poco tiempo, Jerusalén fue recuperada por los turcos y los otros reinos cristianos al norte fueron cayendo uno a uno, gracias a la acción de Saladino, un emperador, un gran rey de los turcos. Saladino recuperó Jerusalén para los turcos. Entonces eso va a motivar la segunda cruzada que fracasó y posteriormente la tercera cruzada. Acá está. La tercera cruzada o cruzada de los reyes, del año 1189 al 1192. Acá está. Esta tercera cruzada fue dirigida por 3 reyes. Federico I Barbarroja, emperador del Cir. ¿Te das cuenta? Este emperador del Cir se dio cuenta de la maniobra del Papa y participó en la cruzada él solito con su ejército para ganar prestigio. Pero lamentablemente Federico I Barbarroja perdió. Cuando cruzaba el río Sief a caballo con su ejército y con la armadura puesta, ahí está el error, se cayó del caballo y murió ahogado. Por lo tanto, las huestes, los ejércitos del Cir fracasaron. Luego también participó el rey de Inglaterra, Ricardo I, Corazón de León, y el rey de Francia, Felipe II. Felipe II y Ricardo I nunca pudieron unirse en una estrategia para derrotar a Saladino, que era el emperador de los turcos musulmanes. Ellos todo el tiempo paraban peleando y sus otros generales y señores también. No se ponían de acuerdo. Tanta fue la disputa por decidir quién manda o lo que debería hacerse, que finalmente Felipe II, el rey de Francia, dio media vuelta y se fue. Lo dejó solo peleando a Ricardo, Corazón de León, rey de Inglaterra. Ricardo hizo lo que pudo. Sitió 2 veces Jerusalén, pero no logró tomar la ciudad. Luego sus ejércitos fueron en gran parte derrotados. Así que de buena gente el sultán Saladino firmó un acuerdo con Ricardo Corazón de León. Ese acuerdo consistía en permitirle a los peregrinos cristianos ingresar a Jerusalén con fines religiosos en determinadas fechas, nada más. Luego también le entregó un puerto libre, claro, custodiado, pero para que lleguen los barcos cristianos. En realidad, la tercera cruzada o cruzada de los reyes fue un rotundo fracaso, a pesar que fueron 3 reyes poderosos de Europa que nunca se pusieron de acuerdo, nunca hicieron la unidad para derrotar al sultán Saladino que había capturado Jerusalén. ¿Ya? Luego saltamos a la 7ª y 8ª cruzadas. Esas 7ª y 8ª cruzadas fueron dirigidas por el rey de Francia, Luis IX. Luis IX el Santo. La 7ª cruzada fue dirigida contra Egipto, fracasó. Incluso a Luis IX el Santo lo capturaron. Francia tuvo que pagar un rescate para su liberación. ¿Ya? Y luego tenemos la 8ª cruzada que fue dirigida contra Túnez. Ahí participa su hijo, que era el heredero de la corona francesa, también entre su general. En el sitio de Túnez estalla la peste. Y como consecuencia de la peste, se muere el rey y se muere su hijo. Entonces tú te das cuenta pues que las cruzadas fueron un rotundo fracaso. Militar, ¿eh? Fracaso militar. A ver, acá hemos puesto las principales consecuencias. Mira, en este recuadro. En el mar Mediterráneo. Claro, hay mucha movilización social en uno y otro sentido, ¿no? Otro, restablecimiento del comercio entre Oriente y Occidente, actividad comercial.
Otro, incremento comercial de los puertos de Génova y Venecia. Esas ciudades del norte comercial entre Oriente y Occidente. Se debilita el sistema feudal porque todos estos señores y reyes feudales fracasaron. Pues entonces el sistema cruzado. Disminución de la mano de regresaron al feudo, ¿no? Ya, otra consecuencia adicional es que los reyes aumentaron su poder frente a los señores feudales. Mayormente las cruzadas estaban apoyadas por un montón de señores feudales. Entonces fue un gasto y fue también la muerte. Entonces el feudo y el señor feudal se debilitó. Por el contrario, los reyes se fortalecieron. Si bien es cierto, fueron un fracaso militar, la iglesia católica se desprestigió. ¿Por qué no habían ganado las cruzadas? ¿Acaso Dios no estaba con el Papa? Y las tropas bendecidas por el Papa, los obispos, los arzobispos que iban en campaña. Entonces la iglesia católica perdió cierto prestigio, ¿no?, ante los feligreses, porque las guerras santas se perdieron. ¿Te das cuenta? Ya, hay pues muchísimas, ¿no? Acá yo te he puesto algunas, te estoy agregando otras, pero si tú revisas son más de 20 consecuencias. ¿Okay? Estas imágenes sobre las cruzadas. De acá es los caballeros, ¿no? Por ejemplo, esto de acá son los caballeros templarios. Este es su símbolo de los templarios, esta cruz roja, así de esta forma. Y acá está el mapita de alguna de las cruzadas más importantes, pues, ¿no?, de la primera cruzada en todo caso. Ahora pasamos a las preguntas, muchachos. Vamos a pasar a las preguntas, ¿eh? Vamos a mover esto. Acá. Ya. La pregunta número 1 dice: la desaparición del Imperio Romano estuvo asociada a varios factores que se desencadenaron en los siglos IV y V. Uno de los más importantes por su impacto en la capacidad militar de Roma fue, causa de la caída del Imperio Romano, ¿no? Dice la llegada de los hunos del Oriente dirigidos por Odoacro. Ahí está mal, ¿no es cierto? Porque si vamos a hablar de un jefe de los hunos, sería Atila, no Odoacro. Odoacro era el rey de los cérulos. Los cérulos fueron, Odoacro y los cérulos fueron los que derrotaron al último emperador de Roma, que era un niño de 12 años llamado Rómulo Augusto. Así que la A es falsa. 2. El aumento del poder del pueblo de los galos en el norte del imperio. Los galos fueron conquistados por Julio César, la guerra de las Galias. Así que eso no tiene nada que ver ahí. C. Las innovaciones de la tecnología militar de los visigodos. No hay tal innovación. No hay innovaciones de tecnología militar. Así que sería la después, ¿no?, la incorporación de los bárbaros al ejército. Así es. En los últimos 200 años anteriores a la caída del Imperio Romano de Occidente, los bárbaros fueron incorporados. Luego esos generales, esos oficiales bárbaros, de origen bárbaro, se le voltearon a Roma y contribuyeron a su captura, a su caída, ¿no?, a su caída como imperio. Además, si tú eres soldado y más aún eres oficial y llegas a ser general, siendo bárbaro, te vas a enterar pues de todas sus potencialidades y también de todos sus defectos o debilidades. Entonces, a eso se refiere, ¿no?, la letra D de dedo. La pregunta 2. Durante el siglo IV se iniciaron las llamadas invasiones violentas de los bárbaros, situación que se vio agudizada por la presencia de los hunos, claro, en Europa, cerca de los territorios ocupados por los visigodos, los cuales en su vida invadieron el... Claro, si lo vemos así de manera esquemática y rápida, la aparición de los hunos provocó a su vez la huida de los visigodos. Y en su huida ellos tuvieron que enfrentarse a los romanos. Entonces, a esa batalla que inicia las invasiones violentas de los bárbaros germánicos se llama la batalla de Adrianópolis.
Batalla de Adrianópolis. Esa es la respuesta. 3. Las invasiones bárbaras sobre Britania derrotaron a los pueblos celtas de la isla y los anglos y sajones formaron 7 reinos, ¿ves? Conocidos como la heptarquía, los cuales durante siglos guerrearon. Sin embargo, en el siglo IX, 815, el rey de Wessex, ¿no?, los unificó. ¿Cómo se llamaba ese rey que unificó la heptarquía en Inglaterra? Egberto de Wessex. Él fundó el reino de Angliaterra o Inglaterra. Ahí la respuesta de la 3 es la de la 4. En diferentes concepciones. La influencia del cristianismo en sus distintas versiones fue grande, que incluso convirtió a los bárbaros en cristianos. ¿Qué religión practicaban los visigodos antes de convertirse al catolicismo? Los visigodos eran arrianos, seguidores de la religión del sacerdote del obispo Arrio, que era jeresiarca de Alejandría. El monje Arrio decía que Jesús era un hombre santo, pero que no era Dios, que no compartía la naturaleza del Padre o divina. Los arrianos. 5. El rey Franco que estableció la ley sálica fue, y el último de los reyes holgazanes fue. A ver, ¿quién era el último de los reyes holgazanes? Childerico III. Childerico III, que fue derrocado por Pipino el Breve. Entonces aquí hay 2 Childericos III, la B o la D. Entonces tú sabes por deducción lógica de que no puede ser Pipino el Breve, sino Dagoberto, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la C. La B es la respuesta en ese caso. Y ahora pasamos a la 6. El derecho romano, dice, es uno de los pilares de la cultura occidental y su influencia en la formación de los estados ha sido de gran importancia en el Imperio Bizantino como en el Imperio Carolingio. La ley de emperador Justiniano y la de Carlomagno fueron respectivamente. Bueno, la ley del emperador Justiniano se llamaron novelas. A veces le ponen con novelas. Y la ley de Carlomagno le llamaron los capitulares. Así que esa sería la respuesta precisa. Las novelas y los capitulares. 7. El Islam se expandió, dice, ¿no? El Islam se expandió por Europa, etcétera, en los siglos tales y cuales, con la unidad religiosa y política lograda por Mahoma. Los musulmanes sometieron a muchos pueblos. En el caso particular de España, los musulmanes. Bueno. Nosotros sabemos que en España los musulmanes derrotaron a los visigodos. ¿Ok? Y una vez que derrotaron a los visigodos, ellos, como eran sunitas, los sunitas son democráticos. Religión cristiana en los reinos peninsulares. Esta es. O sea, ellos no te obligaban a que tú te conviertas al Islam a sangre y fuego. No. Raro era que te obliguen así a sangre y fuego a que te conviertas al Islam. Ellos eran mayormente tolerantes. La C. La 7 es la alternativa C. La 8. A ver, el califato de Córdoba sería pues los omeyas, ¿no? El califato de Bagdad serían los abásidas y el califato del Cairo los fatimíes. La respuesta es la A de A. Califatos y dinastías. También llamadas así. Consolidado 9 y que congregó a buena parte de Europa, surgió luego de un largo proceso que empezó en el siglo V. Señale la secuencia cronológica correcta. Bueno, en este caso, ¿cuál es primero, cuál es después? Ya es una pregunta netamente del tejo, ¿no? Los francos conquistan la Galia, muy bien. Gobierno de los merovingios también. Carlomagno es ungido emperador, sí, pero acá dice Carlos Martel, por lo tanto se está salteando. 1, 2, 4. Luego el último 2. Por lo tanto, la respuesta de la 9 sería la B de beso. La 9 es la B, muchachos. ¿Ya? 10. Derrotó al caudillo sajón.
Bueno, pues el que logra conquistar un gran imperio en Europa, reconstruyendo el imperio romano y derrota a los sajones es Carlomagno. Carlomagno derrotó al caudillo sajón Vitiquindo, ¿no? Carlomagno y Vitiquindo, la B de beso. Ya, ahora pasamos a la 11, jóvenes. A ver, veamos la 11. Dice, el imperio carolingio fue de la muerte de su fundador, entró en una crisis política. Luego de la muerte de Carlomagno, el fundador entró en crisis, que generó conflictos militares, lo cual es... Bueno, una de las causas de por qué se produce esta división, evidentemente vienen a ser las rivalidades entre los nietos de Carlomagno, entre los hijos y nietos, ¿no? Eran de distintas madres, pertenecían a distintas dinastías o familias. Entonces acá la respuesta sería la C, ¿no? ¿Okay? La alternativa C de caso. Ya, la 12 dice, la 12 en el siglo V, luego de la caída de Roma, se va a desarrollar en Europa el feudalismo, caracterizado por tal y cual. Ya. ¿Cuál de las siguientes alternativas no fue un factor para su consolidación? O sea, no es una causa del feudalismo. La vinculación germana, sí. La división del imperio carolingio, sí. La contracción económica mercantil, sí. La aparición de la burguesía. Claro. Esta D, recién la burguesía aparece en el siglo XIII, XII, XIII, por ahí, ¿no? Finales del 12, inicio del 13. Entonces, ¿cómo va a ser en el siglo V? La 12 es la D de dedo, por supuesto que sí. A ver, pasamos a la 13, jóvenes. La sociedad feudal europea estaba organizada en cerrados. O sea, no hay movilidad social, ¿no? En el caso de los condes, duques y marqueses y caballeros, estos pertenecen aquí a la nobleza. ¿Y cuáles de estos son los nobles? Siervos no van a ser, trabajadores, laboradores tampoco. Entonces te queda oratores, oración, beatores, bellos. ¿Cuáles son? ¿Oratores o beatores? Los beatores. La nobleza era ya la clase bella. Entonces la 13 es la B. En el caso de la 14, que son algunos tributos que pagaban los siervos a sus señores feudales, ahí tendríamos que poner C, D, B y A. C, D, B y A. La C, tributo del siervo para su señor, la talla. Esa es la talla. La D, derecho sexual del señor sobre sus siervas, el derecho de pernada, acá. Cada vez que una sierva se iba a casar, se casaba, pero la noche de bodas, la primera noche de bodas, la pasaba con el señor feudal. Y era costumbre, como decía una ley, que la sierva se mantenga virgen, para que el señor feudal la desvirgue, como se dice, ¿no? Le quite la virginidad. Bueno, ese derecho de pernada o de prima note fue cuestionado. Bueno, finalmente la iglesia intervino y lo anuló. Ya. Y luego el otro es acá la B, ¿no? Pago del uso de recursos del señor feudal, la banalidad y el trabajo del siervo para su señor, que era la corvea. La corvea. O sea que el tributo en sí era pues la talla. La talla. Eso era algo mensual, ¿no? El tributo se pagaba en trabajo, el tributo se pagaba en especies, extrañamente, escasísimamente en dinero, mayormente no. Ya, la 15, muchachos, la 15. Entre las características económicas del feudo se encuentra característica económica. A ver, léele usted y me dice cuál es la respuesta. Intensiva actividad comercial, es una locura porque el comercio en la época feudal es mínimo, no hay. Trabajaba por campesinos libres asalariados. ¿Qué le pagaban a los campesinos un salario? No, le daban una tierra nada más, un manso. Entonces te quedan dos, la C y la D. ¿Cuál sería? La parcela de los siervos se llamaba terra dominicata. No, la parcela de los siervos se llamaba mansos. La terra dominicata, a veces le llaman indominicata, era del señor feudal directamente. Entonces la D sería la respuesta, ¿ya?
La D de dedo. Muy bien, jóvenes, ahora por favor anoten estas respuestas que les voy a dar. La 16, apunte ahí cuál es la relación. ¿Cuál es la relación? Mira, la 16 es así, CD a B. ¿Me entiendes, no? CD a B, eso es lo que hay que colocar. 17, dedo. 18, la B de beso. 18, la B de beso. 19, dedo, dedo. Y la 20, la C de casa. Ya, esas serían las respuestas, jóvenes. Y este sería un súper resumen sobre la época feudal. Ya, nos vemos, que les vaya bien. Hasta luego. Chau.